Mucha gente está errada, está engañada hoy en día, de tal manera por la secta. Están los testigos de nadie. Esa secta, los testigos de Jehová, no cree en el cielo, no cree que hay un cielo, no cree que hay un infierno para los condenados, no creen. Es como la iglesia católica, que tiene su error, de tal manera esa secta diabólica también, la religión católica, que no cree, de tal manera que dicen ellos que los muertos, sean buenos, sean malos, van a un lugar intermedio. El pecador va a un lugar intermedio que se llama purgatorio. Mentira del diablo. La Biblia dice: si alguien partió de este mundo sin Cristo, sin la salvación de su alma, el diablo tiene derecho a reclamar esa alma. Sí, la ley de Dios. Si una persona partió de este mundo estando en Cristo, su alma pasa a la presencia de Dios. Es lo que hemos enseñado, lo que hemos predicado, lo que han predicado los grandes siervos de Dios, hasta el mismo Señor Jesús lo predicó, y lo seguimos predicando hasta el día de hoy. Y no entiendo cómo hay muchos creyentes en el mundo que están errados. ¿Y sabe por qué están errados? Porque han rechazado la verdad, porque han rechazado la palabra de Dios. Por tanto, Dios le ha dado un espíritu de mentira, para que cree la mentira, al fin que sea condenado, porque rechazaron voluntariamente la palabra de Dios. ¿Puedes entender? No estoy insultando la palabra, meditando siempre la palabra de Dios. Cuando leemos sobre el rico que alzó los ojos en el infierno, mucha gente dice que es una parábola, mucha gente dice que es una historia, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que entender, amados hermanos, ahí que habla la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, no dice que es una parábola, no dice que es una historia, como mucha gente lo afirma, todos los oponentes del evangelio. Pero algo quiero dejar claro conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. A Carlos Saucedo dice: hola amigos, saludo desde Argentina, de Buenos Aires. Dios le bendiga. Saludo hasta Argentina, que Dios le bendiga grandemente. Dice Carlos Saucedo: no hay nadie en el infierno. Ahora, según la escritura, dice que no hay nadie. Pues no sé qué libro usted ha leído, porque la Biblia no me dice eso. Tenemos que entender que el alma que pecare, ¿dónde están? Están perdidos en el infierno. Todo alma de aquello condenado, toda persona que parte de este mundo sin la salvación de su alma, el diablo tiene derecho a reclamar esa alma. Usted puede entender. Donde no hay nadie se puede entenderse el lago de fuego. No malentienda usted el infierno y el lago de fuego. La Biblia habla del infierno, es una cosa, el lago de fuego es otra cosa. Así que no confunda la escritura. Así que lee más la palabra de Dios. No confunda el infierno con el lago de fuego. Sí, porque en el lago de fuego ahí será lanzado el anticristo y el falso profeta, hasta el mismo Satanás. Una vez cuando él sea atado en el abismo por 1000 años, a los últimos será lanzado ahí. Y todo aquello también que el diablo, todo aquello que saldrá del infierno, que se presentará frente al gran trono blanco de Dios. Un día se presentará frente al gran trono blanco de Dios para ser juzgado. Se abrirán los libros, todo lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo, dice la palabra de Dios, y todo aquello que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así no confunda la palabra de Dios. Y no estoy enojado, gloria a Cristo Jesús. Hay que leer más la palabra de Dios. Dice Génesis, cuando leemos la palabra de Dios, ¿con qué fin Cristo predicaba la parábola? ¿Con qué fin Cristo enseñaba la parábola? Aunque mucha gente dice, no, es parábola nada más, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin usaba su ejemplo? Igual nosotros cuando predicamos la palabra de Dios muchas de las veces usamos ilustraciones, ¿verdad que sí? Usamos ilustraciones, pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Eso tenemos que entender cada uno de nosotros. Mucha gente está errada, está engañada hoy en día, de tal manera por la secta. Están los testigos de nadie. Esa secta, los testigos de Jehová, no cree en el cielo, no cree que hay un cielo, no cree que hay un infierno para los condenados, no creen. Es como la iglesia católica, que tiene su error, de tal manera esa secta diabólica también, la religión católica, que no cree, de tal manera que dicen ellos que los muertos, sean buenos, sean malos, van a un lugar intermedio. El pecador va a un lugar intermedio que se llama purgatorio. Mentira del diablo. La Biblia dice: si alguien partió de este mundo sin Cristo, sin la salvación de su alma, el diablo tiene derecho a reclamar esa alma. Sí, la ley de Dios. Si una persona partió de este mundo estando en Cristo, su alma pasa a la presencia de Dios. Es lo que hemos enseñado, lo que hemos predicado, lo que han predicado los grandes siervos de Dios, hasta el mismo Señor Jesús lo predicó, y lo seguimos predicando hasta el día de hoy. Y no entiendo cómo hay muchos creyentes en el mundo que están errados. ¿Y sabe por qué están errados? Porque han rechazado la verdad.
porque han rechazado la palabra de Dios. Por tanto, Dios le ha dado un espíritu de mentira para que cree la mentira, al fin que sea condenado, porque rechazaron voluntariamente la palabra de Dios. ¿Puedes entender? No estoy insultando a nadie. Se ofende, todos los ofendidos que se ofendan. ¿Cuántas veces no ha ofendido a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Ahora nos encontramos hoy en día en las iglesias muy ofendidas, que se ofenda el diablo. Seguimos predicando la verdad. ¿Sí? ¿Cuántas veces no ha ofendido a Dios? Muchas así decían los que seguían a Cristo. Cuando seguían a Cristo por los panes y los peces, le decían: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Le dijo Pedro, ¿verdad? La gente se empezaron a ir, nada más se quedaron los discípulos. Bendito es el nombre de Dios, porque seguían a Cristo por los panes y los peces, nada más porque el Señor le llenaba el vientre, nada más porque el Señor le daba, los sanaba, nada más porque el Señor lo limpiaba, pero no seguían a Cristo verdaderamente por la palabra. Cuando el Señor empezó a predicar la palabra, de tal manera la gente se empezaron a ir. Así se encuentra mucho hoy en día. Cuando el Señor Jesús preguntó en Juan capítulo 6, verso 60, ¿esto os ofende? Muchos ofendidos hay por el mundo a escuchar la palabra de Dios. Se lo va a llevar el diablo si no se arrepiente, porque aún siguen el pecado. ¿Qué se ofende? El pecado. ¿Qué se ofende? Su camino torcido. Si la palabra habla tu vida, enderézalo en Cristo Jesús. Aleluya, acérquese a Cristo Jesús. Ya no siga rechazando la palabra de Dios. ¿Con qué intención predicaba Cristo la parábola? Esa es la pregunta. Aunque mucha gente dice: eso era parábola, pastor, lo del rico que alzó los ojos en el infierno, eso era parábola. Otros ingratos muy eruditos bíblicos salen: eso era una historia. Ahora está saliendo muchos eruditos bíblicos, muchos maestros. Por eso Santiago dice: no os hagáis maestros, porque mayor condenación recibiréis. ¿Cuántos maestros nos están haciendo por el mundo ahorita? De eso que denunciamos a estos hijos del diablo endemoniado, llamado, mi amados hermanos, llamado Cabrera. Este hombre Cabrera, Fernando Cabrera de Los Solo Jesús. ¿Cuántos intérpretes no están saliendo ahora? Muchos endemoniados. Cuando reprendimos a Fernando Cabrera, que dice que no hay ningún alma en el infierno, ningún alma en el cielo, está saliendo muchos intérpretes, muchos maestros. Que Dios reprenda al diablo. Por eso dice la palabra: no os hagáis maestros, porque mayor condenación recibiréis. ¿Por qué? Porque en vez de serte maestro, está torciendo la palabra. Muchos están torciendo por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. ¿Cómo van a tener conocimiento? ¿Cómo van a tener sabiduría si no tienen a Cristo, no tienen al Padre, no tienen al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es que nos guía toda verdad. ¿Puedes entender? Por eso la palabra de Dios dice: ¿con qué fin el Señor Jesús usaba la parábola, amados hermanos? ¿Con qué fin? Cuando leo la palabra de Dios en Mateo, vamos a dejarlo así, que eran parábolas del rico que alzó los ojos al infierno, como muchos oponentes del evangelio dicen. Cuando en la palabra no lo encuentro que es una parábola, ni tampoco lo encuentro que como una historia, como muchos lo afirman. La Biblia no me dice en ningún momento. Por eso yo se lo estoy diciendo y se lo voy a enseñar. Bendito es el nombre de Dios. No me dice que es parábola. Dice la Biblia, escucha esto lo que dice: el rico y Lázaro. Bendito es el nombre de Dios. Si usted no tiene Biblia, por eso le estoy enseñando, para que lea la palabra de Dios. En ningún momento, como introdujo el Señor el mensaje, en ningún momento dice que es parábola, en ningún momento dice como historia. Escucha esto, así como muchos oponentes del evangelio lo afirman. ¿Puedes entender? Por eso vamos a meditar con qué fin el Señor Jesús usaba la parábola. Vamos a dejarlo como parábola para aquellos que se oponen a la palabra de Dios. A ver si así están contentos. Pero vamos a ver con qué fin el Señor Jesús predicaba la parábola. Vamos a leer Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 34 en adelante. Bendito es el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice: hasta los católicos se conectan aquí, amados hermanos. Hasta los católicos se conectan aquí. Hasta los curas católicos me ha escrito, mi amados hermanos, oponiéndose, ofendidos andan también, porque son de la misma secta con los Solo Jesús. Que Dios reprenda al diablo. Mi amados hermanos, cura católico besa yeso, besa estatua. Que Dios reprenda al diablo. Dice la palabra de Dios el uso de la parábola. Cuando leemos en Mateo capítulo 13, verso 34, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Dios te bendiga, Isaac. Dice: es mejor saber la verdad que estar en la mentira. Bendición, hermano. Amén. Así es, mi querido hermano Isaac. Dice la palabra de Dios: todo
Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, dice la palabra de Dios. Sin parábola no les hablaba. Escucha esto, lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Dónde dijo el profeta eso? Lo dijo en Salmo 78:2. Escucha esto. Así lo dijo el profeta, lo profetizó, lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo en Salmo 78, verso 2. Abriré en parábola mi boca. Declararé cosa escondida desde la fundación del mundo. Escucha esto. Con ese propósito el Señor hablaba por parábola. ¿De qué manera? Para declarar cosa escondida desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Con ese propósito, con esa intención, con ese propósito, el Señor usaba la parábola para declarar cosa escondida desde la fundación del mundo. Escucha esto, amados hermanos. Y en cada parábola se le insistía a la persona que oía la parábola a venir a los pies de Cristo. Se le insistía a un arrepentimiento, a una consagración, bendito es el nombre de Dios, con el cuyo fin de vivir una vida que le agrada a Dios. Con ese fin el Señor Jesús usaba la parábola, bendito es el nombre de Cristo. Pero ¿qué pasa con la secta que anda por el mundo? De tal manera que dicen que la parábola eso no es cierto, eso es mentira. Entonces le están diciendo mentiroso a Jesús. Así son estas sectas los unitarios, así son estas sectas los testigos de Jehová, así son estas sectas los adventistas séptimo día, así son esas sectas de los mormones, así son estas sectas de la religión, la iglesia católica. De tal manera le dicen mentiroso a Jesús, porque no creen lo que Jesús enseñó. Nosotros creemos lo que Jesús enseñó, lo que predicó, tal como está escrita. Y el mensaje no se tiene que cambiar. No se ha cambiado, no. Gloria a Cristo, su palabra dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Con qué fin el Señor Jesús usaba la parábola? Para enseñarle a todos aquellos que lo escuchaban, declararle las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Escucha esto, con ese propósito el Señor usa la parábola. Aunque cuando leemos en Lucas capítulo 16, ahí no me dice la palabra que es una parábola, mi amados hermanos. Y si fuera parábola, ¿con qué fin el Señor está predicando? Hablando de las verdades. Bendito es el nombre de Dios. Las verdades que están escondidas desde la fundación del mundo. Hablando de las verdades, de las cosas que son reales. Creemos conforme a la palabra de Dios que hay un cielo para los salvos. Para los hijos de Dios hay un cielo para los redimidos. Para los que se han arrepentido de sus malos caminos. Para los nacidos de nuevo un cielo, su palabra lo dice. Y tanto también hay un infierno para los perdidos, para los condenados, para los que rechazan la gracia de Dios, para los que rechazan al Hijo de Dios viviente, para los que rechazan la salvación, para todos aquellos que niegan al Dios único y soberano. Hay un juego eterno preparado para ellos, dice la palabra de Dios. El juego es para el diablo y sus ángeles, pero el diablo se está llevando a mucha gente al infierno con él, a rechazar, a endurecer su corazón, a negar a Cristo. ¿Puedes entender? Bendito es el nombre de Dios. Su palabra dice claramente cuando leemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha esto: amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esto, la palabra lo dice. ¿Quién amó al mundo? Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Escucha esto. Para que le diga hijo es porque tiene un padre. Bendito es el nombre de Cristo. Para que diga hijo es porque tiene un padre. Para que diga padre porque tiene un hijo. Bendito es el nombre de Dios. No es un cura católico pedófilo que ahí anda de pedófilo, no. Un Padre celestial, que es nuestro Padre que está en los cielos. Su Hijo es Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios. Su palabra lo dice. Esa misma confesión que Pedro dijo cuando leemos en Mateo capítulo 16 verso 18: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bendito es el nombre de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice la palabra de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Escucha esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que sean salvos, dice la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que se rehúsa a creer, escucha esto, lo que dice la palabra de Dios, Juan 3:18, pero el que se rehúsa, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra de Dios. ¿Puedes entender? ¿Puedes entender, amados hermanos? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Puedes entender la palabra de Dios? Habla del Padre, habla del Hijo. ¿Quiénes son condenados? Aquellos que rechazan al Hijo de Dios, aquellos que rechazan la palabra, aquellos que rechazan al Verbo encarnado, aquellos que rechazan también al Padre. Todo aquel que rechazan al Padre tampoco tiene al Hijo. Todo aquel que rechazan al Hijo no tienen al Padre. Escucha esto, la palabra de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Juan el Bautista, lo dice la palabra de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios, el testimonio de Juan Bautista, cuando leemos en Juan capítulo 1, verso 29 en adelante, dice la palabra, dice Juan, aleluya, y yo no le conocía. Cuando Juan vio a Jesús venir acercándose a él, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, aquí viene. Este es aquel a quien yo dije que después de mí viene un varón en cual es antes de mí, porque era primero que yo. Habla de Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine bautizando con agua. Por eso vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bendito es el nombre de Cristo. Juan dio testimonio, Juan el Bautista, escucha esto. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió, ¿quién envió a Juan el Bautista? Dios el Padre. Yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios, bendito es el nombre de Cristo. Pero llega esta secta de tal manera que se opone a la palabra de Dios. Lleva muchas almas a la condenación. California están llenos de esa secta de los unitarios, porque de allá surgió ese movimiento de la secta de los unitarios en el año 1903, por ahí más o menos. ¿Puedes entender? De ahí surgió esa secta, así como ha surgido cualquier secta diabólica. ¿Puedes entender, amados hermanos? Juan el Bautista dio testimonio de Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien viere al Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Sobre quien vea descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Cristo. ¿Qué más evidencia quieren los unitarios? Los unitarios tuercen la Escritura, pero muchos ingratos, endemoniados, están cegados en la mente. Escucha esto, mi amado hermano. ¿Dónde está Carlos Saucedo? ¿Dónde está? Hay mucha gente que son oponentes del evangelio, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia de esa alma y que abran los ojos, que lean la palabra, que no se dejen engañar, que no se dejen guiar en la mentira del diablo. Lean ustedes la palabra, no lean como la secta diabólica. Lean un versículo aquí, otro versículo para acá, otro versículo para acá, y no dejan que la Biblia le predique.
no permite que la Biblia la interprete, no permite que la Biblia la enseñe. Ellos quieren enseñar la Biblia, ellos quieren acomodar la Biblia. Eso es mentira del diablo. La palabra es para guiarnos a toda verdad, es lumbrera a nuestros pies. Bendito es el nombre de Dios, la palabra de Dios vivo. Pero ¿cómo es posible que mucha gente que aún está en la ignorancia? ¿Cómo es posible que mucha gente ande en la mentira? ¿Cómo es posible? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo es posible teniendo la palabra a la mano, teniendo la Biblia? Pero muchos ingratos endemoniados tienen la Biblia, tiene Salmo 91 abierto por la mitad, pero está en la sala de la casa. Tiene Salmo 91, ahí lo tienen más puesto, pero no lo leen. Por eso llega esta secta, hijo del diablo, lo engañan. La Biblia no es para tenerlo ahí nada más de amuleto. No sea como los católicos, no. ¿De qué sirve que tenga tanta Biblia en la casa? ¿De qué sirve que tenga un montón de Biblias si no lo leen? Bendito es el nombre de Cristo. Hay mucha gente que así está, mis amados hermanos. Hay mucha gente que así están. Tiene un montón de Biblias de todas versiones. Biblia en hebreo, Biblia en arameo, Biblia en latín, pero ni siquiera lo leen. ¿De qué sirve? Muchos endemoniados sí tienen la Biblia totalmente de amuleto nada más. Tiene Salmo 91 abierto ahí, o tiene Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero ni siquiera lo lee. Si usted hace eso, estás igual de errado que los católicos idólatras. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ningún hijo de Dios va a tener la Biblia como amuleto. Hay que leerlo. Mucha gente carga la Biblia en el carro. Ahí lo está cargando en el carro, ahí lo deja en el carro, pero ni siquiera lo lee. Y aún anda en la ignorancia, anda en la mentira, anda errado. Escucha esto, amados hermanos. Así se encuentra la gente hoy en día. Al gloria a Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Y un hombre que ama la palabra de Dios, un hermano que ama la palabra de Dios, ¿cómo no, mis amados hermanos? ¿Cómo no le va a entrar celo a ver tanta ignorancia de la gente teniendo la palabra? Para que esta palabra esté en nuestras manos. Mis amados hermanos, ha gastado miles y miles de martillos. Ha costado miles de vidas, de alma, mi amados hermanos, que dieron su vida para que esta palabra estuviera en nuestras manos. Escucha esto. La gran ramera fue una perseguidora de la iglesia de Cristo. Escucha esto. En la santa llamada Inquisición, de tal manera que no permitía que la persona tuviera Biblia en mano, mis amados hermanos, y los que tenían Biblia en sus manos perdieron su vida. Para que esta palabra esté en nuestro lenguaje, para que esta palabra esté en nuestras manos, pero que esté para que lo leamos, no para que lo tengamos de adorno. Bendito es el nombre de Dios. No lo tengamos de adorno. Hay que meditar la palabra de Dios de día y de noche. Su palabra lo dice. Es lumbrera a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, alumbra nuestro andar, porque nos lleva al Padre, nos lleva a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estaré terminando porque más tarde estaremos en la iglesia, estaremos transmitiendo 7:30 en la iglesia Aposento Alto. Conéctate. Bendito es el nombre de Dios. Conéctate. Así es el uso que Jesús daba a la parábola, para invitar al pueblo al arrepentimiento, para enseñarles de las verdades bíblicas, de las verdades del reino. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Con ese propósito Cristo usaba las parábolas. Escucha esto, no lo usaba para darle un cuento, no lo usaba nada más para contar cualquier chiste, no, con el único fin de enseñarle verdades bíblicas. La palabra de Dios lo dice claramente. Dice el hermano Jaime Sandoval, dice, bendito es el nombre de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Bendito es el nombre de Dios. Soplada por Dios. Así es. Útil, provechosa, beneficiosa para enseñar. A doctrina, sí, enseñar a doctrina, adoctrinar. Redarguir, reprender, instruir, formar, para que el hombre sea perfecto, sea maduro, sea completo, sea sano en la fe, tenga ética moral, preparado para todas buenas obras. Bendito es el nombre de Dios. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es inspirada por el Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Todo endemoniado que diga que la Biblia tiene error es un endemoniado. Toda persona que diga que la Biblia es mentira está endemoniado. Mi amado hermano, toda persona que diga que la Biblia, todo lo que viene de la Biblia es mentira, son personas endemoniadas. ¿Puedes entender, amados hermanos? La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios viva, la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de doble
filo, dice la palabra de Dios. Medita esta palabra. ¿Con qué propósito el Señor usaba la parábola? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Así que Dios te bendiga. A sus discípulos le preguntaron una vez: Señor, ¿por qué nos habla en parábola? Bendito es el nombre de Dios. Jesús le dijo: porque a vosotros le he mostrado. Ustedes son privilegiados que le han mostrado el reino de los cielos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo? A través de parábola, a través de sus enseñanzas. Así nos muestra el Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Se despide su hermano, su servidor, el pastor Marcelino Gutiérrez.